No hay nada más que el vacío después de mí. Palabras sencillas que pueden destrozar la mente de un hombre. Siempre habrá una frase o incluso una sola palabra que sea capaz de derribar al hombre más fuerte. Encontrándose en un lugar bizarro y poco lógico, lleno de oscuridad y que lo único que se podía observar a lo lejos en el recuerdo del chico, era además del fondo negro, un sol blanco de toques rojos que brillaba con fuerza, en conjunto de flores verdes con un centro rojizo. El chico solo caía hasta lo más profundo de aquel vórtice negro. Finalmente, él despertó. Acostado cerca de un roble, y con el cuerpo cansado. En un día con un atardecer naranja. Un poco alejado de la ciudad, se podía observar un hermoso campo lleno de flores verdes, de las cuales entre ellas destacaba una flor de color blanco con roja. El ambiente en general, se enfocaba en una tarde bella y calurosa, lleno de un aire más que puro, junto con un ambiente más dócil de lo que uno esperaría en ese tipo de lugares. Y cerca de ese hermoso campo de flores, se podía observar el fuerte roble antes mencionado, aunque un poco viejo, se notaba bastante estable. En ese mismo lugar se podía encontrar la figura de un hombre. El mismo hombre que tenía ese extraño sueño anteriormente. No cualquier hombre, tenía una piel increíblemente pálida, prácticamente blanca de pies a cabeza. Lo más inusual de este no era solo su extraña y peculiar vestimenta, la cual constaba de un uniforme de béisbol algo elegante de forma irónica. Lo más extraño e inusual era esa mirada. Una mirada tan fría como el corazón de la Antártida, que al mismo tiempo podía ser capaz de transmitir una calma exagerada, o un enorme temor que te podría acompañar hasta tus últimos suspiros dentro de la tierra. Dicha mirada solo era posible verse a través de esfuerzo, sus ojos estaban cubiertos por el juego de sombras proporcionados por la gorra del chico y el enfoque del sol. La indiferencia notoria así como también la vestimenta y apariencia, era una de las principales razones por las que él mismo desentonaba con aquel entorno colorido en el que estaba. Solo suspiró, cerró los ojos un momento y simplemente empezó a moverse de inmediato, con cada paso perfectamente coordinado como si de un titiritero profesional controlando a su títere se tratara. ¿Dónde estoy? Comentó en un tema tan vacío que parecía que la pregunta la hacía por obligación. Estás en el mundo humano. ¿Mundo humano? Mi propósito ya está cumplido. Comentaba ligeramente con cada paso, parecía tener una conversación consigo mismo, pero él escuchaba una voz. Ellos me han asignado a ti, y yo te asigno a una nueva misión, una en la que tendrás que purgar un nuevo mal. ¿De acuerdo? Sin ningún problema, sin ningún tipo de conflicto, y sin desobedecer a dicha voz. Solo camino sin rumbo fijo, pero escuchándose cada vez menos aquellas corrientes de viento, de forma gradual, también dejó de escuchar el piar de las aves, y el chillido de animales como ardillas, o los conejos del lugar. El entorno del lugar para el tipo ya no era calmado. En cambio, le escuchaba algo que de alguna forma, lo hizo sentir mucho más familiar. Él mismo se detuvo en seco, y abrió los ojos con lentitud, lo que de inmediato notó como ahora estaba cerca de una carretera. Esta misma era acompañada con el humo y los vapores tóxicos que dejaban los autos a su paso. Él solo tomó una bocanada de aire fresco antes de dar un par de pasos y empezar a sentir como sus pulmones se llenaban de humo. Una vez notó como los autos por alguna razón, dejaron de moverse, también notando que había un extraño lugar de líneas enfrente de él. Caminó con mucha tranquilidad, pero aquella calma y elegancia que lo acompañó al inicio desapareció, los movimientos de aquel hombre pasaron de ser coordinados, a sentirse no solo más naturales sino también, torpes. Una vez terminó de cruzar la carretera siguió caminando sin rumbo fijo, apenas levantó la mirada, notó un callejón escondido entre dos edificios. Y aunque al dirigirse en ese lugar se alejó de toda civilización posible, aún seguía escuchando esos ruidos molestos. Susurros, el retumbar de la gente hablando, todos al mismo tiempo por diferentes motivos, palabras sobrepuestas que eran prácticamente inentendibles en su totalidad. Cualquier otra persona, se sentiría ansiosa. Pero, para él era familiar. Es como en la nada, te acostumbrarás pronto. Casi un año después. Literalmente, el infierno. Un lugar que en teoría que se representaba comúnmente como un mar de llamas y sufrimiento infinito. No era más que una ciudad rural, con un gran y extrañamente hipnotizante cielo rojo, una gran ciudad urbana la cual estaba dividida en diferentes sectores como si de colonias se trataran. Específicamente en el Anillo de la Ira, se podía observar una ciudadela medianamente funcional pese a todo y sus complicaciones. Entrando a un edificio en específico, se podía observar a un sujeto interesante, mismo que tenía un sueño bastante plácido en ese mismo instante.
cubierto de pies a cabeza con una sábana, mientras en su propia habitación solo se podían escuchar ronquidos tras ronquidos de aquella criatura. Ese ciclo continuó hasta el pasar de una hora, donde finalmente se escuchó el insoportable sonido de una alarma que recordaba a los gritos distorsionados de un caballo. El mismo sujeto de inmediato se levantó de su cómoda cama, bostezando levemente mientras tenía una de las peores resacas de su vida. Su cuerpo se sentía flácido y pesado. Prácticamente se arrastraba solamente para ir a apagar el incesante y molesto sonido que su despertador. ¿Cómo? Con un arma de fuego, obviamente. Tras el fuerte disparo ocasionado por él, retiró rápidamente sus sábanas, estiró sus brazos, mientras su cuerpo se retorcía, escuchando cómo los huesos de este tronaban de forma anormal. Eventualmente, salió de su habitación de una forma algo perezosa para tomar una fuerte bocanada de aire, suspiró ligeramente, y cerca de él tomó directo desde su cafetera, una caliente y amargo trago de café negro. Tras ello, soltó una sonrisa boba mientras estiraba sus dedos, volviendo a escucharse con fuerte crujido, para decir con energía, y un toque de cinismo: de acuerdo, hora de trabajar. Sin perder el tiempo, empezó a moverse de un lado a otro, mientras limpiaba su casa con bastante energía y rapidez además de eficiencia. El pequeño, pero energético individuo, incluso reprodujo una pequeña melodía de rock a máximo volumen desde sus bocinas mientras procedía a tararear una pequeña melodía. Al compás que se movía con la escoba, levantaba polvo y desechando cualquier tipo de basura innecesaria en todo su departamento, moviendo su cola al compás y ritmo de la melodía que escuchaba, mientras su piel rojiza y escamosa empezaba a sudar, con cada movimiento que hacía para limpiar. De vez en cuando producía algún que otro ruido, como golpes indirectos a la puerta debido a abrirla y cerrarla constantemente, o el constante raspón que producía la escoba con el suelo. Esto lentamente empezó a despertar a sus inquilinos, incluso más que la fuerte cacofonía proveniente de sus bocinas, iniciando por un alto y larguirucho búho que, aunque de aspecto elegante, también con un toque depresivo. Este mismo dio un bostezo largo para finalmente levantarse del sillón en el que dormía, sonriendo ligeramente al ver a aquella salamandra con cuernos a la que podía llamar pareja. El búho antropomórfico simplemente se dirigió al baño para asearse durante unos minutos y eventualmente salir, y ayudar a su escamoso amante, en este caso prepararía el desayuno. En ese mismo instante, la única que ocupaba despertar dentro de esa habitación sería una adolescente, también conocida por ser la hija de la salamandra pendeja. Sin embargo, aunque los fuertes ruidos alteraban su sueño, no fue su razón principal para despertar. Se la pasó moviéndose de lado a lado, soltando gruñidos agresivos, pero sobre todo, desesperados. Observarla, era, literalmente, ver a un perro teniendo una pesadilla. De vez en cuando chillaba de pena, con ciertos toques de tristeza, además de patear fuerte, apagándose una almohada con tanta fuerza que directamente la destruía con un ligero roce. Y no era para menos, pues estaba reviviendo un recuerdo amargo, una vivencia tan exageradamente cruda, que lo único que podía ser rescatable de sus balbuceos eran: lo siento. Eran palabras que constantemente se repetían una y otra vez, y pasó de desgarrar una almohada, a ponerse en posición fetal, abrazando sus rodillas con fuerza, mientras tenía una larga mueca de dolor, sufrimiento y tristeza, en parte porque sus garras se aferraban con crueldad a sus rodillas, pero también por ese momento. Continúa en esa posición y soñando dicha situación durante un buen rato, pero finalmente ésta se levantó en seco justo cuando su padre le gritó, sacándola de inmediato del trance: lo oye. Despierta, pequeña dormilona, el desayuno está listo. La misma chica se quedó en shock durante unos segundos, apenas bajó la mirada notó tanto sus manos como sus rodillas completamente ensangrentadas, además de ver una almohada completamente destrozada. Esta solo suspiró con alivio, pero también con ligero asco. Se acomodó el cabello y posteriormente se levantó de su cama con el peor humor posible. Tenía una mirada completamente llena de rabia, y se notaba que tenía una cruda horrible debido a una fiesta a la que había ido la noche anterior, y no ha ayudado absolutamente nada que cuando por fin pudo conciliar el sueño, fue recibida con una pesadilla. Lo único bueno fue escuchar la voz de su padre, el cual, le producía y le generaba una larga sonrisa de oreja a oreja, una que rápidamente se desvaneció cuando ella salió de la habitación. No sin antes tomar su teléfono y audífonos, acomodando por encima, y de una forma bastante superficial su habitación.
bostezando ligeramente, para salir de su habitación completamente hecho un desastre, con un cabello largo pero bastante revoltoso de un color plateado barra gris con ligeros toques rosas en algunas puntas. Apenas mal vestida, con una camisa negra cuya única distinción eran unas palabras en rojo que decían no, en conjunto de un par de unos jeans azules. Y cómo se podían dar a la idea, con una mirada que le decía al mundo entero: jódete, impregnada en sus ojos blancos con brillos escarlata. La misma joven terminó por avanzar con algo de disgusto hacia el tocador como era de costumbre, duras apenas y saludando a su padre, mientras tenía en sus manos un puñado de ropa en mano. Durando menos de un cuarto de hora, finalmente salió para acompañar a su tutor legal y el amante de este en el desayuno. Los tres estaban completamente silenciosos, y prácticamente nadie hace ningún tipo de gesto, plática o incluso ruido más allá del obvio sonar y crujir del desayuno de los tres. Así fue durante varios minutos hasta que finalmente, el tutor legal de la joven adulta terminó de comer, con ello levantó su plato, lanzando el plato directamente al fregadero con estilo, solo para que éste se terminara rompiendo en 1000 pedazos, pero importándole muy poco y dirigirse nuevamente al tocador y terminar de prepararse. Dejando solos únicamente a Loona, su hija adoptiva y su amante emplumado, Stolas. Por parte del pájaro se notó un silencio incómodo que no quería romper, mientras que por parte de la malhumorada Eloun no le podía importar menos. Estaba más centrada en su teléfono y en su propio mundo, que le importaba poco si no es que nada intentar entablar una amistad, o cualquier tipo de lazo en general, con el amante de su tutor. Esta tenía su hocico bien metido en su teléfono, tanto que pasó el suficiente tiempo para que su tutor legal se alistara para ir a su trabajo. En ese mismo instante, tanto el búho como la Elound salieron tras la puerta del apartamento, bajando hasta llegar a las afueras del edificio, mismas que fueron recibidas con un destello de luz rojiza y brillante mientras observaba el caos de su ciudadela a lo lejos, grandes edificios adornados con picos afilados y calles putrefactas pero perfectamente estables. Mientras que la Elound y su tutor legal miraban esto con total indiferencia, se notaba que el búho no estaba para nada acostumbrado, y mucho menos cómodo con ese lugar. Miraba con cierto asco e incomodidad el lugar mientras intentaba mantenerse lo más cerca, por no decir que prácticamente estaba pegado a su amante de cuernos grandes y de ojos de reptil, subiendo rápidamente a la camioneta para dirigirse a su centro de trabajo. Por otro lado, y regresando con el beisbolista, este seguía en ese mismo callejón, pero ahora en un entorno nocturno. Este parecía cansado. Algo especialmente raro porque actuaba como si fuera la primera vez que sentía algún tipo de agotamiento, su ropa estaba tan asquerosa como podría estarlo él, incluso podía sentir tierra reciente en la punta de su boca, su mirada aunque inerte, como si fuera el primer día, también se mostraba sin rumbo, cada suspiro que soltaba en ese instante estaba lleno de desesperación. Sin mencionar que incluso los addons que la acompañaban también parecían debilitarse con cada segundo que pasaba, parpadeando constantemente mientras su flote en el aire era inestable. Y no era difícil saber por qué, durante todo ese trayecto había sido utilizado como una especie de superhéroe, durante todos y cada uno de estos días, lo había mandado a pelear con diferentes personas, día tras día, noche tras noche, al inicio no parecía ningún tipo de problema, pero con el tiempo empezó a sentirse más incómodo, lo que inició con algo pequeño como golpear a un ladrón haciendo justicia por su propia mano, se convirtió en un acto extraño, sentí una combinación rara entre repulsión y placer por ese tipo de acciones. Es por eso que ahora estaba en su punto más bajo, con él intentando buscar desesperadamente comida, sacando de una pequeña caja negra, lo que aparentemente parecía ser carne, pero con un color completamente blanco como el propio bateador. Sin pensarlo dos veces, dio una gran mordida al filete con desesperación, buscando incluso más y más de este para saciar su hambre, duras apenas y consiguiendo sentirse lleno tanto para él como para sus complementos. Incluso recurriendo a un extraño ticket para recuperar dichas energías, algo que fue inútil y que apenas sí le mejoró la apariencia un poco. El beisbolista mismo se quedó mirando a la pared durante un buen rato. Una vez pudo recuperar sus energías, cerró los ojos con tranquilidad para ver si lograba escuchar a alguien, pero no había nadie. Supuso que ahora debía moverse, pero no sentía que su titiritero le hablara. De hecho, tardó bastante en comunicarse. ¿Por qué me buscas? ¿Por qué me has dejado actuar en automático? ¿A qué sorpresa, tienes más intereses aparte de tu misión sagrada? Terminé mi misión hace un tiempo, y solamente estoy aquí sin ninguna razón aparente. Normalmente no importa si eso ayuda a cumplir con mi misión, pero ya terminé la misión, y no me has dicho qué es lo que hago aquí de todas formas. ¿No es obvio?
Solamente haz lo mismo que hiciste allá, purifica este mundo. Hay algo más. ¿Desde cuándo eres tan hablador? Eso es a lo que voy, desde la pelea contra el juez pude escuchar tu voz, y desde la pelea contra el juez me siento más vivo que una simple marioneta. ¿Tu punto es? ¿Por qué? ¿Por qué ahora parece que me cuesta pelear con más de 3 personas al mismo tiempo? ¿Por qué me siento más cansado? ¿Por qué estoy empezando a pensar más allá de mi propósito? ¿En serio? ¿En serio crees yo que tengo la respuesta a unas interrogantes tan estúpidas? Sí, después de todo, tú ahora eres más que mi controlador ahora, así que quiero que me digas, ¿por qué hago esto? La verdad, solo estaba aburrido. ¿Aburrido? ¿Recuerdas lo que dijo Sacharie? Sobre que esto es un videojuego, pues ahora quiero escribir una historia. ¿Una historia? ¿Y yo qué tengo que ver con esto? Hay varias cosas que me pregunté y que me sigo preguntando después de que hayas purificado tu mundo. Ciertamente me pareció interesante saber qué hubiera pasado si tuvieras una personalidad real. No soltó ningún tipo de palabra después de esa última frase, como siempre, no muestra ningún tipo de expresión después de esa conversación. Eres mi marioneta, y ya que cumpliste tu propósito, te daré uno nuevo. Vive. ¿Esto se está volviendo estúpido? Puedes decir lo que quieras, pero como dijiste, escapar de tu propósito, es imposible. Y tras esas últimas palabras finalmente se levantó, marchó hacia las afueras del callejón, buscando un lugar mucho más alto, por primera vez, mostrándose extrañado por una conversación. Una la cual, honestamente era estúpida. Misión fue purificar el mundo. Si había alguien que medianamente le estorbara en su visión de lo impuro era exterminarlo, no había ningún motivo o razón para sacarlo de esa idea, nunca fue alguien que mostrara una emoción real, lo único que le importa es mantener un mundo completamente purificado. Pero entonces, si es su único propósito, ¿por qué ahora es que le importa tanto esas palabras? Finalmente llegó hasta la punta más alta de un edificio, una especie de motel barato con una terraza sencilla. Él solamente se recostó en la hamaca más cercana, por instinto, ni siquiera él sabía por qué lo hizo, se quedó en seco antes de finalmente acostarse por completo, aún seguía pensando en esa conversación una tan ridículo como ilógica. Sin embargo, era la primera vez que se acostaba en un lugar. Era la primera vez que sintió su cuerpo pesado. Era la primera vez que cerró los ojos por necesidad y no para comunicarse. Y era la primera vez que pudo dormir. Escapar de tu propósito es imposible. Pasarás de verte como una figura simple, algo más allá de lo complejo. Aunque fuiste diseñado con un solo propósito, y solo eras una marioneta. Ahora eres una marioneta que avanza sin hilos, y sin rumbo fijo. Has terminado tu labor, marioneta, con el seudónimo de El Bateador. A partir de ahora, este cuerpo es tuyo. El sueño era pesado, y aunque escuchaba aquellas palabras no parecía entenderlas, sentí su corazón acelerando con desesperación, mientras lo único que podía hacer en ese estado fue encogerse. Eventualmente, aunque las palabras cesaron, y su descanso fue mucho más cómodo. Estaba tan dormido como una roca, haciendo que fuera vulnerable a cualquier cosa. Y justamente, le había tocado la peor de las fuerzas esa noche. A un lado del edificio en el que el bateador se había refugiado para dormir, al fondo de un callejón, emanaba un gran brillo de un color rosa pálido, proveniente de un extraño vórtice barra portal, saliendo unas extrañas figuras. Generando un ligero ruido entre los callejones, empezaron a avanzar en dirección a su objetivo. Eran 4 integrantes, la más alta, lanzó con fuerza a una extraña mujer bajita a una ventana, y es ahí cuando empezó el caos. El segundo más bajo se refugió con cuidado al otro extremo, con lo que parecía ser un rifle, manteniéndose indetectable por si alguna emergencia sucedía. Por último, el que los comandaba, y quien parecía llevar unos enormes cuernos, se quedó esperando junto con la alto cerca de la ventana. Había un enorme estruendo que era imposible que nadie lo notara, desde fuertes golpes que constantemente retumbaban, gritos de agonía y desesperación, e incluso litros y litros de sangre y órganos que salían volando. Terminando con un último grito que despertó a toda la cuadra, siendo este el momento en el que empezaron a escucharse constantes murmullos, gente empezó a prender el foco con desesperación, y el momento en el que el bateador despertó. Aunque mareado, y con un tambaleo ligero debido a lo inestable que era la hamaca misma en la que estaba descansando, este logró incorporarse luego de unos minutos de batallar, levantándose y mirando a ambos lados para saber de dónde provenía el ruido, hasta que vio las 4 sombras correr en ese otro edificio. No había ninguna orden, nadie lo estaba escuchando, así que simplemente actúa por impulso.
Rápidamente corrió con la misma fuerza en conjunto de sus addons, siendo la única cosa que iluminaba el camino por el que él pasaba. Faltaba entre edificios para intentar saber a dónde se dirigían, las 4 sombras de manera cautelosa, sin hacer ningún tipo de ruido y evitando ser detectado. Cosa que logró porque las 4 sombras ni siquiera lo voltearon a ver, rápidamente saltaron a ese callejón del que salieron, siendo lo único resaltante de esas 4 sombras un extraño cristal de color naranja brillante. El cual con un ligero y delicado roce, volvió a generar ese extraño vórtice de color rosa. Estando en caída libre, y cuando el batidor estaba cerca de siquiera ver una fracción de su ser, estos simplemente desaparecieron, quedando únicamente ese extraño portal que lentamente se estaba cerrando. Sin consultarlo con el titiritero, ni pensarlo 2 veces, el bateador retrocede un paso. Suspiró ligeramente. Sus addons se esconden dentro de su cuerpo. Y da un salto en caída libre para finalmente dirigirse a ese vórtice. Ni siquiera estaba seguro del por qué hacía esta acción, por qué se movía si ni siquiera fue una orden directa, y por qué actuaba tan diferente ahora. Solo sabía que una vez pasó el portal, es que se cerró y un enorme estruendo se escuchó, antes de finalmente quedarse en oscuridad casi por completo, apenas con un pequeño hoyo en la caja metálica en la que había quedado atrapado. ¿Por qué? Susurró con sorpresa genuina mientras miraba su mano, sangrante debido al impacto mientras también sentía un horrible dolor a descomposición llegar a su nariz, interrumpiendo su momento confuso mientras... ¿Qué fue esa mierda? ¿Alguien escuchó eso? ¿Escuchar qué, señor? Respondió la segunda voz a la primera, mientras que desde el punto de vista del bateador, este utilizó pequeño hueco para observar lo que estaba pasando a su alrededor, no era un hueco tan grande así que no podía saber qué es lo que estaba pasando. Sin embargo era capaz de poder distinguir 2 pares de piernas, una la cual tenía una curvatura similar a una cabra, y la otra la cual tenía forma de un tacón o una pezuña bien definida. La segunda voz provenía del de las patas de cabra, cosa que se comprobó cuando el otro par de piernas en forma de tacón exclamó. No es nada, ya supéralo Moxx, seguramente estuviste tan ocupado viendo puti películas de horror, que me contagiaste y ahora me haces ver cosas. Comentó en un tono burlón, y se notaba que no era la primera vez que lo hacía, porque el patas de chivo respondió con un suspiro y una vez cansada. Muy gracioso señor, lo mejor es volver a la oficina, ese trabajo fue sorprendentemente rápido. Respondió en compañía de una risa, la cual parecía ser proveniente de otra persona, una de una voz un poco más dulce con un extraño acento de campo demasiado marcado. Hay quien lo viera, mi hombrecito quiere trabajar. Respondió esta con un tono igual de burlesco pero con un toque coqueto, este no respondió pero se vio cómo se acercó más. A un punto en el que las piernas del chivo desaparecieron. En ese momento el bateador se relajó por unos segundos, incluso llegó a bajar la mirada mientras se recostaba en el incómodo costal de bolsas de basura. Al menos hasta que escuchó la cuarta voz faltante. Esta se presentó con un suspiro frustrado mientras decía lo siguiente. Oigan idiotas, esperen un momento, mi teléfono cayó en el estúpido contenedor. En ese instante el bateador pasó de la calma a un pánico extraño, estaba tan confundido en ese instante que no sabía si esconderse, quedarse quieto o preguntarse qué es lo que le estaba pasando en ese momento. Lo único que se le ocurrió fue tomar las bolsas de basura cercana, y amontonarlas a él mismo y a su cuerpo entero mientras contenía la respiración junto con el poco oxígeno que le quedaba, dejando casi todo su cuerpo tapado a excepción de su brazo izquierdo. Cuando el contenedor fue abierto se reveló la identidad de esa última voz. Era Loona, la Elound, la cual estaba en compañía de su padre y otros 2 empleados de este. Con el contenedor abierto notó su teléfono, que casualmente estaba al lado del brazo del bateador. Esta, aunque lo notó, simplemente lo ignoró, rodó los ojos con disgusto y tomó el teléfono antes de cerrar el contenedor con fuerza. Listo, ya volvamos allí o como sea. Comentó con completo disgusto, empezando una pequeña conversación con el equipo de 4 personas, y desapareciendo gradualmente de ese lugar, entrando al edificio de enfrente. El beisbolista se quedó un buen rato en ese contenedor de basura, cuando este se quitó las bolsas de basura, se reincorporó ligeramente y levantó la tapa del contenedor brevemente, cuando vio a los 4 ya lo suficientemente lejos. Abrió la tapa con cuidado, tomó el bate de béisbol que tenía escondido junto con la cajita negra y su propia gorra. Salió del contenedor y se quedó observando el lugar por un par de minutos, le parecía exactamente igual a la ciudad en la que estaba, grandes edificios, contaminación por doquier, basura en todos lados, e incluso una que otra persona vagabundo peleando contra las ratas o peleando contra sí mismas. No sabía si sentirse desilusionado, literalmente, pero al mismo tiempo le parecía raro.
Lo único destacable que había en ese lugar era la apariencia extraña que todos tenían en ese lugar, no había casi ninguna persona o ser en ese lugar que fuera exactamente igual. Ya fuera por el tamaño de sus cuernos, los diferentes elementos que compartían algunos habitantes o porque algunos directamente tenían colores opuestos. Este empezó a caminar sin ningún tipo de rumbo, mirando por doquier el vasto y enorme lugar en el que se encontraba. Lo que más me sorprendía, aparte de las apariencias de los habitantes, era ese extraño color rojo en el cielo. Estaba tan extrañado por ese cielo rojo que, tan pronto encontró unas escaleras que llevaban a la azotea de un hotel en un callejón oscuro, no lo pensó dos veces, rápidamente lo escaló piso por piso hasta por fin llegar a la azotea misma. Se sentía rara, podía ver no solo el humo que conformaban del cielo y reemplazaban a las nubes tradicionales, sino también podía ver como en lugar de un sol, había una especie de luna en la cual había una estrella grabada con un brillo carmesí y atada con 1001 cadenas. Los edificios eran increíblemente más grandes a comparación del mundo humano, los letreros eran mucho más brillantes y en general era increíblemente rojo. Ya no solo por el cielo ni por los edificios, sino por la sangre, en los pisos, en las paredes, en sus propios habitantes. No sabía por qué había decidido seguir a esas 4 personas. No sabía por qué ahora su titiritero ya no le respondía. Ni siquiera sabía por qué le importaba toda esa situación o por qué parecía que cada acción que hacía le importara. Pero había algo que sí sabía. Ese mundo era incluso más caótico que el que había purificado hace tiempo. Y tal vez, solo tal vez, era la razón por la que estaba allí. Y así, un beisbolista cayó al infierno. Para erradicar este mundo corrupto,